Y ahora nos encontramos en la sala José Antonio Portuondo del Parque Morro Cabaña en esta 29ª edición de la Feria Internacional del Libro, donde se presenta el texto El Imperio de la Vigilancia, una vez más, para reflexionar junto al importante intelectual, escritor y amigo de Cuba, Ignacio Ramonet. Es un placer volverlo a tener entre nosotros y volver a tener este libro que ya se presentó en la feria, pero que sigue siendo actual en cuanto a las polémicas que nos plantea. Sí, bueno, el libro se presentó efectivamente hace 2 años en la feria, también fue premio del lector, sí, uno de los libros más vendidos, y a ese título además es porque se presenta de nuevo. Para mí es un placer regresar sobre esta temática que sigue siendo extremadamente importante, porque la pregunta es, bueno, con todos estos progresos tecnológicos, en definitiva, ¿esto nos libera o esto, digamos, nos controla? Y lo que dice el libro es que hoy estamos cada vez más controlados en la medida en que cada vez que utilizamos las redes sociales vamos dejando una serie de huellas, como Pulgarcito, ¿verdad?, que iba sembrando pedacitos de pan, y esas huellas son las que nos delatan. Y también, entre otras cosas, hace la historia de la vigilancia, pero también nos recuerda que hoy quien nos vigila no es tanto el Estado, los estados como durante tiempo lo hicieron, sino más bien las grandes empresas privadas de Internet. El hecho de que haya obtenido el premio de lector, ¿cómo lo interpretaría? ¿Estamos preocupados porque esto esté pasando y la gente lo lee por eso? Yo pienso que sí, ¿verdad? Este libro primero se ha publicado en cantidad de lenguas y ha tenido bastante éxito en otros países también. Es la prueba de que hay en el seno de la sociedad hoy, que tan acostumbrada está a utilizar las redes sociales, los teléfonos inteligentes, con este tema de la informatización de la sociedad, que hay una preocupación precisamente por saber qué relación tenemos con las nuevas tecnologías y en qué medida esta relación que tenemos con las nuevas tecnologías nos está como envolviendo en una tela de araña, y quién se beneficia de la confianza que nosotros hacemos a las redes sociales. Sin embargo, dentro de la sociedad cubana, hoy, por ejemplo, se habla de informatización, también de la sociedad, se habla del libro digital, es decir, que podríamos también encontrarle una perspectiva positiva a este imperio. Claro, pero todo es positivo, globalmente es muy positivo. La informatización de la sociedad es hoy día un imperativo, es una necesidad. Si en Cuba en particular el presidente Díaz-Canel está impulsando la informatización de la sociedad, igual que Fidel cuando había creado la Universidad de Ciencias Informáticas, hay esta idea de informatizar a las sociedades porque hoy es una necesidad intelectual, cultural, de conocimiento, una necesidad económica, pero evidentemente eso tiene sus inconvenientes, y los inconvenientes es que estamos cada vez más entregando la información a Google, a Facebook, a Twitter, a esas grandes multinacionales que evidentemente necesitamos para tener nuestra relación con las redes, tener nuestra interactuación, pero cada vez más están teniendo información sobre nosotros. Con el tiempo probablemente esto se va a equilibrar. Por el momento estamos en una situación de desequilibrio porque estas grandes empresas que se llaman las GAFA, ¿verdad? Google, Amazon o Apple, Facebook, todo esto están acumulando mucha información sobre nosotros y por el momento no sabemos cómo la utilizan. Suponemos que al conocernos también, y a veces nos conocen mejor que nosotros mismos, en algún momento lo van a poder utilizar. Esta es la desconfianza, digamos, estratégica que debemos tener en el momento de utilizar las redes. No podemos pensar que eso es inocente. Hay evidentemente un riesgo, pero el avance tecnológico, el avance de la modernización nos obliga a correr ese riesgo. Para quien tiene tanta cercanía con la isla de Cuba e incluso conoció la isla a través del líder histórico de la Revolución Cubana, ¿cómo analizaría este mismo fenómeno en el contexto cubano? ¿Cómo se podría ver? Bueno, este contexto hoy día, por ejemplo, estamos viendo que la informatización, el equipamiento en materia de informática en Cuba está creciendo. Las cifras que estamos viendo últimamente nos indican que hay ya un alto porcentaje, más del 2/3
de los habitantes de la isla ya tienen acceso a Internet, tienen acceso a las redes inteligentes, lo cual indica bien que estamos entrando de lleno. Además, he visto una estadística recientemente que dice que con respecto a la relación a Internet a nivel mundial, Cuba tiene un mayor porcentaje de relación con Internet que en otros países. Por consiguiente, hay un aspecto muy positivo, porque hoy la única manera de acceder a cierto tipo de conocimiento, de saber, a ciertos yacimientos de cultura, es pasando por las redes. Eso es absolutamente indispensable. El objetivo del libro es únicamente decirnos, ojo, el mundo de Internet está dominado por 4 o 5 empresas que son todas estadounidenses, y que cuando nosotros estamos practicando esta relación con estas grandes empresas, obviamente les estamos dando mucha información sobre nosotros mismos. No una información de tipo político, digamos, sino una información sencillamente sobre lo que somos y en particular qué uso van a hacer estas empresas en términos de publicidad, qué es lo que van a querer vendernos en particular con la información que yo le estoy dando. La última vez que nos encontramos fue precisamente en Santiago de Cuba, frente a la piedra del líder histórico de la Revolución Cubana. Ahora lo hacemos en la Feria del Libro. Hay una experiencia que une a Fidel con el libro, con el mundo digital y con usted. ¿Cómo unir todos esos elementos? Bueno, Fidel fue el que desde el principio, digamos, uno de los las grandes epopeyas de la Revolución fue la alfabetización, ¿verdad? La campaña por la alfabetización, que era una ambición y un sueño del Fidel martiano, evidentemente, con este lema, leer es crecer. Y la alfabetización era para que precisamente la ciudadanía, los ciudadanos cubanos liberados por la revolución, pudieran adquirir conocimiento, porque solo la cultura libera, ¿verdad? Es otra idea de Martí, otra idea de Fidel. Entonces, evidentemente, esta Feria del Libro, el inspirador de esta Feria del Libro es indiscutiblemente Fidel. Por otra parte, como decíamos antes, Fidel siempre fue un hombre muy atento a la modernidad, muy atento a los movimientos generales en términos de avances tecnológicos. Y, por consiguiente, también él desde el principio se interesó por el cambio paradigmático que constituye Internet, que es algo que apenas tiene 40 años, y decíamos antes también cómo crea él la Universidad de Ciencias Informáticas para que el país esté equipado con toda una generación de cuadros que sepan lo que es la informática, que avancen en términos informáticos, igual que lo pudo hacer en medicina, en biología, en investigación en general. La cuestión informática apasionaba a Fidel indiscutiblemente. Yo le agradezco entonces esta entrevista, pero sobre todo le agradezco el texto, que como usted decía, premio del lector en la Feria del Libro de La Habana. Nosotros nos volveremos a encontrar seguramente en otro momento, porque usted se seguirá moviendo por Cuba, porque ya es parte de su vida. Muchas gracias en todo caso. Hasta pronto. Muchísimas gracias y nosotros continuamos con nuestra transmisión.